¿Qué tal, colombianos? Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Les damos la bienvenida a este informativo que se llama Noticias Cámara de Representantes. Mi nombre es César Vecino y los estaré acompañando junto a mi colega Liz Osorio. Liz, buenas noches. Buenas noches, César. Feliz de estar acompañándolos en este espacio donde les contamos a los colombianos las noticias de la Cámara de Representantes, que son importantes porque afectan la vida de todos y todas. Pero hoy especialmente queremos saludar a la gente de Puerto Colombia. Un abrazo especial. A propósito, César, esta semana fue políticamente agitada, entre otras cosas, por las reacciones al Consejo de Ministros y también por la difícil situación de orden público que atraviesa nuestro país. Estos son los titulares en Noticias Cámara de Representantes. La Cámara está a la espera del llamado a sesiones extras para continuar el debate de reforma a la salud. La situación de la salud hoy es grave. Situación de violencia en el Catatumbo sigue siendo tema de gran preocupación para el presidente de la Cámara de Representantes. Ya es hora de frenar con el ruido de los fusiles y de respetar el derecho internacional humanitario. Fuerte reacción de varios representantes luego del Consejo de Ministros que fue transmitido por televisión abierta. Tenemos un gobierno que está completamente a la deriva, con un capitán extraviado y una tripulación desarticulada y desunida. Preocupación en la Cámara de Representantes por la falta de recursos económicos para las fuerzas militares. La decisión política más importante y retadora que tiene el ministerio. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. El Congreso está a la espera del llamado de sesiones extras por parte del Gobierno Nacional para continuar con el debate de la reforma a la salud. Finalizando el periodo anterior, se avanzó con el articulado. Veamos qué tanto saben los colombianos de este tema que los afecta directamente. Los signos vitales del sistema de salud en Colombia empeoran. El gobierno ha puesto sobre la mesa su propuesta para reformar el sector. Pero ¿saben los colombianos en qué va esa posible solución? Lo único que sé es que está grave, porque no es como difícil lo de las enfermedades y todo eso, pero no. Sé que se estaba tramitando una reforma sobre el sistema de salud, en algo incipiente, y tengo algunos, conocimientos sobre ello. Puede ser necesario, pero no sé en qué punto está. No sé, no me he enterado de eso. La salud es un tema que nos toca a todos. Por eso aquí les contamos 3 datos para tener en cuenta sobre la reforma al sistema. Primero, este es el segundo intento del gobierno por reformar el sistema de salud. Segundo, la iniciativa pasó el primer debate en la Comisión Séptima y está para estudio en la plenaria de la Cámara, que ya aprobó 23 de 62 artículos, es decir, tiene un avance del 37%. Tercero, los puntos de mayor controversia son el manejo de los recursos por parte de la ADRES, que las EPS pasarían a ser gestoras de salud, las fuentes de financiación y la actualización de la UPC. Veamos qué se ha aprobado y cuáles temas están pendientes. Hemos avanzado en temas que tienen que ver con la transformación de las ESES en ICE, en el régimen laboral para trabajadores de la salud del sector público, en el sistema de aseguramiento social, de tal manera que estamos atentos que el Congreso sesione en extraordinarias y poder culminar los artículos que tienen que ver con funciones del ADRES, las funciones que tienen que asumir las gestoras, que son las actuales EPS. Varios representantes afirman que mientras el gobierno no sustente su proyecto, sería infructuoso iniciar el debate. Primero que todo, queremos que el ministro nos responda qué ha pasado con la orden de la Corte Constitucional, porque no se ha cumplido de actualizar la UPC. Segundo, de los pagos. La situación de la salud hoy es grave. Pero si el presidente insiste en convocar a la Cámara a discutir este proyecto, le pedimos que los bloques de artículos sean concertados con todas las bancadas. Acertar con esta nueva fórmula y curar los males del sistema de salud será el objetivo del esperado debate. Tristemente, los usuarios en las regiones apartadas del país son los más afectados por el mal servicio y la falta de medicamentos. La incertidumbre en que se encuentra el sistema de salud requiere de acciones inmediatas. Para algunos representantes, la reforma a la salud es la solución a la crisis que vive el sistema y que ellos mismos han evidenciado en los territorios. Pudimos comprobar en terreno, en campo, que las personas llegan
con todas las, digamos, con las fórmulas, y allí les entregan un medicamento de 3 o simplemente le dicen que no ha llegado ninguno, que venga después. No nos hacen efectivo los medicamentos, me piden un copago que debo cancelar 4.700 pesos para después pasar 1 o 2 meses y dicen que eso ya se venció. De que venimos siempre a reclamar medicamentos, siempre nos dicen no, están agotados. Vuelve uno al segundo intento, nuevamente, no, están agotados. ¿Para cuándo? No hay respuesta. ¿Por qué la reforma podría aplicar para el territorio? Porque efectivamente allá en el campo muy difícil la salud. Todo lo que tenga que ver con el CAD, con los CAD, con la atención primaria, con el tema de los equipos básicos sería muy importante. Otros sectores sostienen que las medidas del Ejecutivo han sido desacertadas, ya que las intervenciones a las EPS empeoraron la situación. La crisis del sector salud continúa. Los maestros siguen viviendo una situación calamitosa. Hay desabastecimiento de medicamentos. Las decisiones que ha tomado el gobierno nacional vía decreto, que era lo que pretendía el primer proyecto de reforma a la salud, han sido desastrosas para nuestro país. El manejo de la UPC por parte del gobierno nacional ha sido completamente equivocado. Ha primado la ideología sobre la evidencia técnica. El hacer un ajuste del 5.36% para el año 2025 no tiene unos fundamentos serios, cuando la inflación del sector salud es mayor a la inflación general del país. Las organizaciones médicas y de pacientes piden que antes del debate se llegue a un acuerdo para garantizar la financiación del sector, como lo ordena la Corte Constitucional. Que la participación es parte de los derechos constitucionales y que por tanto ese cálculo y esa participación debe darse en una mesa técnica que debe ser convocada de manera rápida. Se espera que en las próximas horas sea anunciado el decreto que pone fecha y hora a las sesiones extraordinarias en el Congreso. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 80 vidas silenciadas. 638 personas evacuadas. SOS Catatumbo. Tu apoyo no es un gesto, es un abrazo. La grave situación de orden público que se vive en el Catatumbo sigue generando preocupación a nivel nacional. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, nos cuenta cómo la corporación aborda esta situación, al tiempo que nos hace un llamado a todos los colombianos para que nos solidaricemos con las miles de víctimas que ha dejado este conflicto. Esto es Jaime Raúl Responde. Hola a todos, desde el Museo Colonial en Bogotá vamos a hablar de la crisis del Catatumbo. Bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Buen día, presidente. ¿Cómo está? Hola, Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Quisiera preguntarle sobre, ¿le parece a usted que el estado de conmoción traerá resultados positivos para esta situación? La declaratoria del estado de conmoción interior y de sus decretos que la desarrollan son una parte, pero no son la solución del todo a los problemas. Debe haber una intervención integral que vaya más allá de un gobierno inclusive y que permita saldar una deuda histórica que se tiene no solamente con la región del Catatumbo, sino con otras regiones del país que viven el conflicto armado y la ausencia del Estado durante muchos años. Ahorita, ¿qué vendría desde la Cámara de Representantes? ¿Qué acciones se podrían ejecutar? Hemos creado una comisión accidental encargada de hacer eso, de revisar precisamente el alcance, la pertinencia, el impacto que van a tener estas medidas. Y por otro lado también hemos hecho un trabajo de sensibilización convocando a la solidaridad de las y los colombianos en torno a la difícil situación que viven especialmente las personas desplazadas, más de 80.000, las personas que están en refugios, que son cerca de 20.000. Quisiera saber si hay alguna acción o algún plan en específico que se tenga para estas comunidades vulnerables. Hemos hecho un esfuerzo por visibilizar iniciativas que desde distintas organizaciones de la sociedad civil se tienen para recoger ayudas, para desde todos los rincones de Colombia, desde nuestros hogares, sumar esfuerzos para poder contribuir con mitigar el impacto en la crisis humanitaria que se tiene. Pero bueno, cuéntame tú también desde tu ejercicio en la academia, desde tu trabajo de muchos años, ¿cuál puede ser la prioridad que deba, el reto, el desafío que debería tener la Cámara de Representantes en este momento tan difícil que vive esta región del país? El principal sería el tema de la seguridad.
hay que tomar acciones que permitan y garantizan la seguridad del territorio, la seguridad de la población. Claramente esto con un enfoque de derechos humanos, una seguridad integral, que es a lo que se le apunta, ¿no? En segundo lugar, sería generarle un control político y una vigilancia a todos los recursos que se están implementando, por supuesto, para esta crisis, porque pues bien sabemos que puede que se presenten actos de corrupción. Listo, presidente. Entonces, desde su perspectiva, y querría saber qué mensaje le quiere enviar a todos los catatumberos que en este momento se encuentran sufriendo esta crisis humanitaria. No están solos. La Cámara de Representantes ha asumido, y bajo mi dirección como presidente de la Cámara, un compromiso decidido por atender esta crisis que se vive en este momento con acciones de corto, mediano y largo plazo. Y quiero cerrar, si me lo permites, también con un mensaje muy contundente, que lo he hecho en otros espacios, a los actores armados en la región de Catatumbo. Ya es hora de frenar con el ruido de los fusiles y de respetar el derecho internacional humanitario. La ciudadanía no puede estar en medio de una guerra que no tiene sentido, y como presidente de la Cámara los insto a insistir en los diálogos, en frenar con la guerra en esa región y en respetar el derecho internacional humanitario. No más violencia en Catatumbo. Completamente de acuerdo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Precisamente la comisión accidental conformada para evaluar los decretos expedidos bajo la conmoción interior del Catatumbo viene escuchando a la comunidad desde la región y analizando cómo se están implementando las medidas. La próxima semana se rendirá el informe ante la plenaria de la Cámara. Que esta comisión accidental es muy importante, que escuchemos a la Cámara de Comercio de Cúcuta, que escuchemos a los famicultores, que escuchemos a la gente que quiere hacer empresa en el Catatumbo. Por eso es muy importante que el gobierno nacional no solamente mire acciones políticas, sino mire acciones de cómo vamos a buscar la prosperidad. El estado de conmoción interior es la última oportunidad que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para saldar la deuda que tiene con nuestra región del Catatumbo. De las medidas que se han tomado hasta el momento, ninguna ha sido contundente en atender la crisis y en traer la inversión social tan esperada en nuestra región. Con esta agenda de trabajo esperamos tener el informe para la próxima semana, donde quedará claro si hay conveniencia y pertinencia del decreto de conmoción interior y si las medidas realmente responden a las necesidades de esta tragedia humanitaria que está viviendo Norte de Santander y el Catatumbo. El representante por Bogotá del Centro Democrático, Andrés Forero, se pronunció respecto al polémico Consejo de Ministros que se transmitió a nivel nacional. Esto es Oposición en Cámara. El desastroso Consejo de Ministros, televisado por el presidente de la República y convertido en un reality show, confirma al país en una sospecha que tenía hace mucho tiempo. Y es que tenemos un gobierno que está completamente a la deriva, con un capitán extraviado y una tripulación desarticulada y desunida. Por eso nos sorprende que este gobierno, que habló durante 6 horas sin llegar prácticamente a ninguna decisión, no haya sido capaz de organizar unos sencillos juegos intercolegiados. Adicionalmente, preocupa que mientras el presidente de la República malgasta su tiempo y el de su gabinete hablando de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, de Moulin Rouge, de un sancocho, burdeles y de Bateman, tengamos problemas como los que se viven en el Catatumbo, con más de 50.000 desplazados, y problemas como los de la salud, donde vemos a los pacientes impotentes ante la interrupción de sus tratamientos y ante la imposibilidad de conseguir sus medicamentos. Por eso le pedimos al presidente que se dedique a hablar menos y a hacer más, porque ya se está acabando su gobierno y el cambio que prometieron nunca llegó. Por el contrario, como ha reconocido la propia vicepresidente, las cosas están empeorando. Es decir, el cambio fue en reversa. En este sentido, la discusión también se reflejó en las redes sociales de los representantes. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. La tormenta política desatada en las últimas horas a raíz del Consejo de Ministros que todos los colombianos vimos a través de los medios institucionales quedó plasmada en las redes sociales de los representantes. Wilmar Castellanos, de la Alianza Verde, publicó, abro comillas,
El Consejo de Ministros transmitido en vivo dejó en evidencia un gobierno desarticulado, con un gabinete fracturado y con marcadas diferencias internas. Las discusiones expuestas ante el país no solo mostraron desacuerdos en el equipo de gobierno, sino también una preocupante falta de dirección clara. La oposición también opinó. La representante Marelén Castillo publicó en su cuenta de X, abro comillas, el propio presidente Gustavo Petro ha admitido lo que millones de colombianos ya sabemos, que su gobierno es un fracaso. No solo lo digo yo, ni mis colegas de la oposición, ni los críticos, lo dice él mismo. Ha incumplido el 75% de sus promesas y en lugar de asumir su responsabilidad, amenaza con cambios en su gabinete, como si el problema no fuera él. Por su parte, el representante antioqueño, Juan Fernando Espinal, sostiene que la transmisión en vivo violó la normativa alrededor de las reuniones ministeriales. Abro comillas, muy grave, el presidente Petro y sus ministros no respetan la ley. El Consejo de Ministros, que fue presenciado por los colombianos, viola la Ley 63 de 1923, artículo 9. Las sesiones del Consejo de Ministros, como cuerpo consultivo, son absolutamente reservadas. Renuncias dentro del gabinete y de otros altos funcionarios del Estado son algunas de las consecuencias de la transmisión del Consejo de Ministros. El ambiente político está a la expectativa de qué otros coletazos pueda generar esta situación. En un evento donde se reconoció la labor de nosotros los periodistas, el presidente Jaime Raúl Salamanca realizó varios anuncios de lo que podrán ser los debates en caso de citarse sesiones extras, al igual que cuando se reanude el periodo ordinario. El presidente Salamanca resaltó la difícil labor informativa que enfrentan los comunicadores del país, especialmente los encargados de cubrir la labor legislativa. Creo que hay que dar mensajes de respaldo, de reconocimiento y de gratitud por la labor que se hace desde un oficio, como dice García Márquez, el mejor oficio del mundo. Entonces, mi reconocimiento a los periodistas del Congreso, a los periodistas de Colombia y especialmente a los periodistas de región, que allá en sus territorios hacen patria y son la voz de los que no tienen voz, son la voz de la gente. Por otro lado, Salamanca ofreció una rueda de prensa en la cual hizo varios anuncios importantes sobre las prioridades en la agenda para este nuevo periodo. No vamos a pupitrear la reforma a la salud ni ningún proyecto de gobierno, vamos a darle todas las garantías a todos los partidos y vamos a entregar el mejor texto posible para que avance en su discusión en Senado. También se refirió al tema de la sesión de la Comisión Accidental del Decreto de Conmoción Interior para la situación del Catatumbo. Hemos, a la par de esta comisión, lanzado una campaña de ayuda humanitaria con la diócesis de Ocaña y creemos que debemos darle el tiempo suficiente para que se analicen los decretos que se emitieron producto de la declaratoria del estado de excepción de conmoción interior. Yo me voy a tomar los 15 días, nos vamos, la Cámara se va a tomar los 15 días para darle el tiempo a la comisión de sesionar en el territorio, que es lo que van a hacer inicialmente el jueves, exacto, y sesionar acá para presentar el informe. Finalmente, el presidente afirma que respeta todas las decisiones que tome el presidente de la República, Gustavo Petro, y que solo espera una relación de dignidad y respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo para llegar a consensos que beneficien al país. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En el marco del Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, congresistas de distintos partidos han presentado un proyecto de ley para prohibir esta práctica que aún persiste en la comunidad indígena embera. Hay mucha gente que no saben qué es ablación de genital de los pueblos embera. Este proyecto es maravilloso porque ha sido construido con las mujeres de la gran nación embera, que por supuesto trae no solamente la política pública de prevención y por supuesto de erradicación de esta práctica, sino también dentro del proyecto vienen un registro que permita tener datos y cifras, ya que no tenemos en Colombia unos datos reales sobre la cantidad de mujeres que han tenido que sufrir o son sobrevivientes de esta práctica. El Congreso podría pedir que el presidente se realice exámenes toxicológicos para verificar si está consumiendo sustancias psicoactivas en escenarios que sean decisivos para el país. Eso es lo que busca un proyecto de ley radicado en la Cámara. Lo que busca este proyecto de ley es
que la ciudadanía tenga la tranquilidad que quien está gobernando lo está haciendo con toda sinceridad, con toda pulcritud y con toda seriedad. En caso de que el resultado sea positivo, tendrá que tomarse una licencia obligatoria el presidente de la República de turno. El representante por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, radicará una nueva denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por considerar que puso en riesgo la seguridad nacional. Petro no puede ventilar información de seguridad nacional en consejos de ministro que tienen carácter reservado cuando se trata de exponer las debilidades, las capacidades y los planes de nuestra fuerza pública. Así que, violando el artículo 9 de la Ley 63, vamos a recurrir a la Comisión de Acusaciones para que se pronuncie frente a esta grave falla. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares. Más de 80 vidas silenciadas. 638 personas evacuadas. SOS Catatumbo. Tu apoyo no es un gesto, es un abrazo. En un país culturalmente ruidoso, llega una ley que busca actualizar y ordenar las normas sobre contaminación acústica, que entre otras cosas sancionará severamente a quienes sobrepasen los límites de ruido que afecten la convivencia y bienestar de la ciudadanía. El 70% de los conflictos están relacionados con el ruido, según datos de la Policía Nacional. Con esta ley de calidad acústica se busca establecer acciones para prevenir, mitigar y sancionar el exceso de ruido en espacios públicos y privados. Particularmente problemático está en Colombia el tema de los exhaustos de las motos, que los modifican para que hagan más ruido y entonces entran a violar las normas actuales que están en el Código de Tránsito pero que no se están haciendo cumplir. Esta ley entonces le da la facultad, la herramienta y la obligación a las autoridades civiles y policiales para que hagan cumplir esto. Quedan prohibidos los exhaustos modificados que no cumplan la norma y que estén por encima de los 86 decibeles. En ese caso entonces serán multados. Entonces, por ejemplo, la ciudadanía ya va a poder, con los videos que puede grabar cualquier persona, adjuntarlos como prueba para decir, mire, por favor hágale una medición de ruido a este establecimiento o a este vecino porque está incumpliendo los niveles de decibeles que puede tener en este sector. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación acústica puede ocasionar sordera, ansiedad e insomnio. Consultamos la opinión de algunos motociclistas sobre la medida de silenciar los exhaustos para no generar contaminación auditiva. Las motos no deben producir ruido, es algo así de sencillo. Eso no solamente entorpece el ambiente, entorpece el funcionamiento de la sociedad como tal. En algunos casos sí son buenos, pero en las motos de bajo cilindraje, en algunas motos que son de alto cilindraje, considero que pues ya depende del motor de cada moto. Me parece súper bien, en serio, a veces es muy intrusivo el ruido y molesta mucho a las personas, pues hay personas que necesitan estar más pendientes y eso, pero pues realmente es muy feo, entonces estoy 100% de acuerdo. Tan pronto el presidente Gustavo Petro sancione la ley, una de las medidas será el comparendo por alterar la tranquilidad de un barrio, que subirá de 8 a 16 salarios mínimos. Los consejos municipales y distritales tendrían la competencia de regular el uso de vidrios polarizados en los vehículos que transiten por sus territorios. Los conductores argumentan que estos vidrios polarizados los ayudan a proteger su integridad. La norma establecida por el Ministerio de Transporte en el 2003 señala que no se permiten películas que oscurezcan más del 30% de los vidrios de los vehículos, lo que deja ver claramente su interior. Los usuarios muchas veces prefieren oscurecer más de lo planteado, priorizando su seguridad. Bandas en los semáforos mirando a ver qué pueden hacer y son 3, 4 que miran. Entonces, si ven que va uno solo en el vehículo o a mi esposa que es la que maneja, entonces es más inseguro, entonces rompen los vidrios como si nada. Así lo indican los profesionales dedicados a realizar esa actividad de polarizados. La mayoría de gente viene a instalar materiales oscuros, porque eso es lo que les va a dar como seguridad si van personas, más que todo mujeres, lo polarizan mucho cuando están andando solas en los vehículos, bastante oscuro. La mayoría de gente va a instalar los 2 tonos, que son los más oscuros, el permitido es este, poca gente lo hace. Por ese motivo, el proyecto de ley propuesto permitiría la circulación de vehículos con vidrios polarizados con cualquier nivel de opacidad en todo el territorio nacional. Entonces, nuestro proyecto de ley lo que busca es liberar el uso de los polarizados para que sea un derecho. Y si se le quiere poner al trámite un valor
para que paguen los ciudadanos y prohibiciones, esto tenga que ser iniciativa de los alcaldes y los concejales de cada municipio de Colombia. El proyecto de ley deberá iniciar su primer debate este semestre en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. En las últimas 2 semanas, el sostenimiento de la fuerza pública se convirtió en un tema de país. Dentro del guión de esta conversación está la suspensión de operaciones de los helicópteros Black Hawk, así como las advertencias de falta de presupuesto y las operaciones que llegarían al Catatumbo con el decreto de conmoción interior. Así es, Liz. En esta ocasión, en Noticias de Cámara de Representantes, preparamos un informe especial sobre lo que está pasando hoy con la fuerza pública en Colombia, que por supuesto está en el radar de la Cámara de Representantes. A continuación, informe especial. Las noticias en Colombia tienen una base de operaciones donde se vigila la situación actual de la fuerza pública. En medio de la crisis del Catatumbo se hizo oficial un documento de las fuerzas militares donde manifiestan no contar con los recursos necesarios para afrontar esta problemática en el noreste del país. Un ejemplo es la falta de mantenimiento de los helicópteros, que son determinantes en las operaciones militares. Al respecto, desde el Congreso, en repetidas ocasiones, ha manifestado que las decisiones del gobierno nacional ocasionaron estos resultados. La decisión política más importante y retadora que tiene el ministerio es no volver a este Congreso como hizo en el 2022 a sacar y devolver 820.000 millones de pesos del presupuesto de defensa, diciendo que iba para proyectos de inversión social y que el ministerio por el momento no lo necesitaba. Otro aspecto que genera preocupación y críticas lo expone en sus redes sociales el congresista Hernán Cadavid, que afirma que desde que inició el gobierno Petro son más de 23.000 miembros de la fuerza pública los que se han retirado. Por otra parte, hay representantes que consideran que la fuerza pública no está debilitada, sino que el gobierno ha buscado otras alternativas para contrarrestar el conflicto armado. Se estimaba que para esta época ya deberían haber avanzado las negociaciones de paz, especialmente con el ELN, pero no fue así. Entonces lo que hay que hacer es reactivar esas fuerzas militares en las condiciones en que siempre han estado. Ahora, aunque con el decreto de conmoción en el Catatumbo el gobierno busca darle un espaldarazo a la fuerza pública, desde el Congreso creen que hay otro respaldo que tiene que llegar. Que el tema de fondo también tiene que ver con el presupuesto general de la República que amerita una ley de financiamiento, una ley tributaria que esperamos que muchos de los que hoy se quejan de la situación financiera de la Fuerza Aérea contribuyan con su voto para poder resolver económicamente esta situación. Recordamos que tras decisiones del gobierno de Estados Unidos se suspendió la operación de helicópteros Black Hawk, al igual que se congelan los recursos para algunos programas del acuerdo de paz. La situación actual de la fuerza pública en el radar de todos los colombianos. César, llegamos al final de esta misión de Noticias Cámara de Representantes y la invitación es a que los colombianos nos reporten desde dónde se conectan. Liz, es muy fácil, en todas las redes sociales aparecemos como @Cámara Colombia, sin embargo, aquí en pantalla les dejamos el código QR. Fue un placer nuevamente estar con todos ustedes. Que estén muy bien. Chao.